Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Ayer me presenté, los saludé nuevamente. Placer estar aquí. Y esto es un tema que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y cuando, primero que yo no elijo los temas de las presentaciones, y cuando Richard, uno de los temas que puse es este, yo dije, bueno, habrá algo nuevo para decir sobre Wolf, y créanme que siempre hay algo nuevo, ¿sí? Y si revisar a los fellows y demás, y hay algunas cositas que podemos decir que pueden ser diferentes a lo conocido hasta hace 2 semanas. Bueno, le muestro un caso clínico muy breve de la literatura, paciente con Wolf, como ven ahí, se ve preexcitación ventricular, ¿sí? Paciente con ligeras palpitaciones, palpitaciones esporádicas nada más. Le hicieron diagnóstico de Wolf, le indicaron una ablación, sí, pero prefirió esperar y le conectaron un holter implantable, no, perdón, no implantable, un holter de superficie de larga duración, 7, 14 días, y en el segundo día empezó con este registro, estando viendo televisión, ¿sí? Paciente con Wolf, aquí arritmia ventricular, inicio una taquicardia supraventricular, como nos mostraba muy bien Mario, aquí, luego fibrilación auricular, aquí, trazado continuo, fibrilación auricular, aquí ya se vuelve ventricular, fibrilación ventricular y muerte. ¿Sí? Este paciente fue documentado, falleció con el holter puesto, con Wolf, con pocos síntomas. Bueno, esto es lo que hay que dejar de mensaje aquí. El Wolf en general es benigno, pero a veces nos da sorpresa y hay que tener mucho respeto cuando manejamos pacientes con Wolf. La historia, siempre importante, año 30, cuando se describió por estos tres médicos brillantes, ¿verdad? Dos de Boston y uno de Londres, sobre esta patología que inicialmente no se conocía el mecanismo. Luego, todas estas descripciones brillantes nos fueron ayudando a conocer hasta que finalmente el año 87 llegó la ablación, que hoy por hoy es el mejor tratamiento que uno puede tener. Bueno, Wolf en la población general, 1 en 1000, y la muerte súbita, 1 en 1000 de los Wolf. Los dos mecanismos, hay más, pero uno puede decir aquí preexcitación, activación del ventrículo a través de la vía accesoria, esto sería la activación normal que genera una delta, o las taquicardias ortodrómicas, como me mostraba Mario, en este sentido, con una taquicardia supraventricular. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar. El primer tema, Wolf asintomático, y coincido 100% con lo que se ha dicho previamente. Hay documentos, hay evaluaciones, pero si uno puede decir, asintomático, no lo tratamos con ablación, bueno, hoy en día eso debe ser una decisión compartida entre el electrofisiólogo, la familia, el paciente, el médico de cabecera del paciente, ¿sí? Y grupos donde el bajo riesgo de muerte súbita es inaceptable, aunque sean asintomáticos, bueno, pilotos, deportistas, conductores, y podríamos decir mis pacientes. Cada vez vemos gente que se dedica a hacer deporte competitivo, sí, hoy está en boga las grandes maratones, incluso en personas no entrenadas, eso hay que mirarlo de manera diferente. Ya las guías europeas y americanas de competición muestran que todo paciente con Wolf debería tener un estudio electrofisiológico para poder competir, como mínimo. Y si se puede ablacionar, mucho mejor. La estratificación de riesgo, con esto podemos concluir. Ninguna prueba no invasiva es infalible en términos de predecir las propiedades electrofisiológicas de los haces anómalos. ¿Sí? El que tenga una ergometría, como muy bien se ha dicho, que se interrumpa la conducción, no es una garantía, o un holter con intermitencia. Y esta es la explicación. Les muestro uno solo
diapositiva de mecanismo. Ustedes tienen aquí el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Estos tiempos entre nodos, ¿sí?, son siempre los mismos y no se pueden modificar. El tiempo de las vías accesorias es modificable, es no modificable. Lo que sí es modificable es el tiempo en el nodo auriculoventricular, que puede cambiar por muchas cosas y eso puede hacer confundir. Si uno hace una ergometría, aumenta la frecuencia y mejora la conducción en el nodo B, puede dejar de conducir la vía, pero porque mejoró en el nodo. Y esa es una confusión habitual en la ergometría. Hay otras maniobras, como se ve acá en este holter, ¿sí?, o espontáneamente. Aquí no hay precipitación. Sin embargo, a la noche, cuando baja la frecuencia, aquí ven precipitación ventricular permanente. Uno puede hacer algunas cosas cuando está buscando la precipitación. Esto, por ejemplo, es una maniobra con adenosina. Aquí tenemos sin precipitación los 3 primeros latidos y aquí adenosina. Para ver, la adenosina bloquea el nodo B, ¿no es cierto? Y uno ve la precipitación. O esto, que es muy lindo, que a ustedes les encanta en las ergometrías. Acá tenemos precipitación, ¿sí?, sube la frecuencia, ergometría, y aquí ausencia de precipitación. Esto que antes parecía decir un criterio de seguridad o nos quedemos tranquilos, ya se sabe que no es así. Que si uno quiere tener la estratificación apropiada, debe hacer el estudio electrofisiológico. Esto, vean ustedes, precipitación todo el tiempo y pérdida abrupta de la precipitación, ¿sí?, con conducción normal. Y hay muchos ejemplos en la literatura donde pacientes evaluados de manera no invasiva, luego han muerto, que decían que estaban protegidos, han tenido una muerte súbita por taquiarritmia. Esto también, que es muy importante, el periodo refractario cortito. Esta es una fibrilación auricular conducida con el Wolf. Déjenme decirles, una de las taquiarritmias más difíciles de diagnosticar en el servicio de emergencia es esta, ¿sí?, taquiarritmia, fibrilación auricular con Wolf, marcada por la frecuencia rápida, el famoso FBI, ¿verdad?, el fast, irregular and bundle. Bueno, esto que puede ser confundido con una taquicardia ventricular, cuando tiene estos RR tan cortitos acá, debe ser siempre la sospecha del Wolf. Aquí tienen esta imagen muy bonita, aquí taquiarritmia, ¿verdad?, rápida, irregular y ancha, con algunos latidos de captura, ¿sí?, sin precipitación. Esto siempre debe hacer pensar en una fibrilación auricular conducida por el Wolf. El Wolf también puede dar disincronía severa y a través de esta disincronía, disfunción ventricular. O también taquiarritmias incesantes, como esto, ¿sí?, que es el famoso Cumel, donde tiene pocos latidos sinusales y luego taquiarritmia con conducción bastante lenta para hacer una taquicardia, con un RP largo, y que esto, como está ciclando todo el tiempo de manera incesante, puede generar disfunción ventricular. O esto, ¿sí?, este es uno de los casos nuestros, donde tiene, además de la precipitación, un bloqueo de rama izquierda, que tenía una gran disincronía, y este paciente, si bien era joven, de 14, 15 años, tenía ya un comportamiento de disfunción ventricular. Y yo le dije que podía mostrar algo nuevo. Hace 2 semanas en Harvard fue publicado un nuevo algoritmo que a todas las personas que están empezando en la cardiología o en la electrofisiología, yo se los recomiendo tremendamente. Miren, esto fue publicado, como les dije, hace 2 semanas. Son el Smart Wolf. Está libre de acceso para todos. Harvard es la revista con mayor impacto en el mundo de la electrofisiología, y esto es un estudio liderado por Philip Sommer. Philip Sommer trabajaba con el doctor Hindrich en Leipzig, son muy referentes en el mundo de la electrofisiología en Alemania, y hicieron esta gran descripción donde, tomando las imágenes y siguiendo la nomenclatura con el reloj, esto sería una oblicua izquierda,
para ver el anillo tricuspidio y el anillo mitral, ¿sí? Y mencionar desde el 1 al 12 como dos relojes, ¿verdad? Y aquí están las localizaciones, por ejemplo, posterolateral izquierda, aquí medio septal, posteroseptal, etcétera, etcétera, donde tomando, por ejemplo, la negatividad en 2, 3 y F, serían las vías que están acá, o si es positiva, estarían en esta zona, y siguiendo 3 pasos muy sencillos, ustedes pueden tener la localización de la vía accesoria, tomando primero B1 para saber si es derecha o es izquierda, tomando el B3 en este caso si está en el anillo tricuspidio, y luego si, por ejemplo, tenemos una derivación de 1 o de 3 o ABF o las 3 o ninguna negativa, uno va localizando. Comparado con los dos algoritmos que tienen más sensibilidad descritos previamente, esto es muy superior. Sí, uno puede llegar a tener en algunos lugares de los anillos, perdón, vamos para atrás, una sensibilidad y una especificidad cuando está entre horas 6 y en horas 9, acá en el anillo izquierdo o en esta zona, de casi el 100% utilizado estos algoritmos. Esto es muy importante cuando uno va a la sala de electrofisiología a hacer una ablación, porque siguiendo este reloj famoso, uno puede decir casi con 100% de exactitud dónde está la vía accesoria. Así que yo se lo recomiendo realmente porque es lo mejor que se ha descrito hasta ahora en cuanto a localización de la vía accesoria. Bueno, el algoritmo de manejo, hemos tomado esto de Cleveland, que es el más sencillo. Bueno, si el paciente tiene Wolf y es sintomático, estudio electrofisiológico y ablación. Y si es asintomático, bueno, ahí empezamos con los test. Algunos nos dirán que es de bajo riesgo, aunque ya le dijimos que solo sirve el estudio electrofisiológico. Todo lo otro puede dar cierta idea, y si en el estudio electrofisiológico vemos que es de alto riesgo, el tratamiento debe ser la ablación por catéter. Nuevamente, en cuanto a resultados, bueno, mostramos datos propios, esto publicamos ya hace muchos años en la revista Federación Argentina de Cardiología, con los 1000 procedimientos iniciales, donde el Wolf, todos saben, tiene un gran éxito, más del 90% en la ablación, la eficacia. Nuestro registro latinoamericano, el primero que lideramos con el doctor Keegan, con más de 15.000 procedimientos, donde Perú incluyó en 4 instituciones, el INCOR estuvo incluido obviamente, y donde vemos que las vías accesorias en ese momento ocupaban la principal indicación de ablación, el 30% de todas las ablaciones. Hoy en los laboratorios del mundo es la principal indicación en la fibrilación auricular, pero en ese momento todavía esto estaba empezando. Y vean ustedes aquí de el global, el porcentaje de eficacia, 91%, que para el Wolf era 91,3%. Y las complicaciones, por ejemplo, aquí en vías derechas, 2%, en vías izquierdas, etcétera, muy similar, no complicaciones graves. Y finalmente, ¿en qué hemos mejorado en los últimos años en la ablación del Wolf? Y podríamos decir en el ABC, ¿sí? Temas anatómicos, temas biofísicos y temas cognitivos. Anatómico, cada vez tenemos más vías de acceso, por ejemplo, para tratar Wolf posteriores, Wolf epicárdicos, las vías venosas que cada vez utilizamos más cuando no se puede acceder convencionalmente a el Wolf. Biofísica, bueno, han mejorado los catéteres, ¿verdad? Ahora no existe un Wolf que no utilicemos, y eso es una apreciación personal. Los catéteres irrigados, que van más profundo, tienen lesiones más largas, los catéteres 8 milímetros, etc. Un comentario breve aquí para el campo pulsado. Me ha tocado corregir un abstract de Case Reports en Harim, donde la ablación de una vía derecha que había tenido muerte súbita, tuvo recurrencia
hicieron con irrigado más 8 milímetros, volvió la recurrencia y después de 3 ablaciones decidieron hacerle campo pulsado, no con el catéter puntual, sino con el catéter en flor, y fue un procedimiento eficaz y tiene más de un año ese paciente sin recurrencia. O sea que las nuevas tecnologías en biofísica pueden aportar para esos casos difíciles. Y el último, cognitivas, es cuando no entendemos el mecanismo, ¿verdad? Si uno tiene una vía accesoria oculta, por ejemplo, donde no ve el Wolf, no puede utilizar el algoritmo y no tiene muy claro cómo funciona. Ahora cada vez más conocemos que hay vías oblicuas que no pasan el anillo auriculoventricular de manera uniforme, etcétera, y que presentan algún cierto de complejidad para ablación. Entonces, una imagen de nuestro libro, ya que tiene algunos años, de cómo han mejorado el conocimiento de la anatomía. Esto también, el método convencional versus el simplificado. Cada vez accedemos con menos catéteres, el convencional, por ejemplo, catéteres 4 o 5 catéteres para ablación de una vía accesoria, y esto hoy en día es una realidad. Nosotros para las vías izquierdas abierta utilizamos un solo catéter para la ablación del Wolf. Con esto ablacionamos y también con el mismo catéter podemos estimular para ver la conducción atrioventricular, etc. Los navegadores nos han permitido, para algunos casos diferentes o especiales, también localizar muy bien las vías accesorias. Aquí se ve con preexcitación y aquí eliminando la preexcitación para algunos casos que no son frecuentes. Y finalmente, trazados preferidos, les muestro 4 o 5 trazados, si tenemos el tiempo, de lo lindo que puede ser esto de la electrofisiología. Salvo las nuevas cosas con cómo uno elimina los potenciales en las venas pulmonares, puedo decir que la sensación que uno tiene cuando elimina un Wolf realmente es incomparable en la electrofisiología. Vean ustedes este trazado muy lindo, aquí preexcitación, los 5 primeros latidos, e inmediatamente y espontáneamente inicio de taquicardia supraventricular ortodrómica, sí, se entiende, en el mismo paciente, en el mismo momento. Otro trazado, muy lindo, esto del doctor Brugada, paciente con bloqueo congénito, auriculoventricular, ahí se ve bloqueado, y aquí una vía izquierda, que cuando conduce por la vía izquierda, sí, conduce en 1 a 1. En cambio, cuando intenta conducir por el nodo auriculoventricular, está en bloqueo AB congénito. La discusión aquí es si se ablaciona o no la vía accesoria, y el consenso en general ha sido de no ablacionarla, porque también era una vía electrofisiológicamente de muy mala conducción. Esto es un récord en diagnóstico, ¿sí? El Wolf puede acompañar a otras patologías como el infarto. En este caso, aquí había bloqueo AB completo, como se ve acá, infarto inferior, acá se ve el supradesnivel del ST, derivaciones de cara inferior, también el Wolf, preexcitación ventricular, y aquí conducción con rama derecha, ¿sí? Múltiples diagnósticos en un mismo electrocardiograma. O este muy lindo, ¿sí? Esto es una vía derecha, basal aquí a la izquierda, vía accesoria derecha, taquicardia supraventricular con esa vía, ¿sí? Y aquí post-ablación. Vean con la memoria eléctrica tremenda que apunta a la repolarización hacia donde estaba la preexcitación ventricular. O este también muy bonito, ¿sí? Con taquicardia ortodrómica, aquí con rama izquierda y aquí con rama derecha, ¿sí? Todo en el mismo trazado. La rama derecha no altera el circuito en cuanto a la medición de milisegundos, en cambio la rama izquierda lo prolonga en 30 milisegundos, con lo cual la vía oculta tiene una localización izquierda. Esto es una manera indirecta de diagnosticar dónde estaban las vías accesorias. O una taquicardia antidrómica, ustedes ven, aquí conduce a través de la vía accesoria, y luego aquí el Wolf. Y finalmente, o casi finalmente, todos los desafíos que nos pueden presentar los pacientes. Esto es un solo paciente, vías múltiples. Aquí vía accesoria,
aquí taquicardia antidrómica, sí, por una vía izquierda, acá taquicardia antidrómica por una vía derecha, y aquí ortodrómica por esta primera vía izquierda y ortodrómica por la vía derecha. Todo en un mismo paciente. ¿Ah? Obviamente ablacionamos todas las vías que encontramos. El récord en nuestro grupo es 4 vías accesorias. Es un paciente con patología de Epstein que se asocia muchísimo a las vías accesorias múltiples. Y esto que hay que tener mucho miedo y mucho cuidado. Yo les mencionaba el FBI, una fibrilación auricular, frecuencia rápida, irregular, con QRS ancho, acá precitación clara, y esto que originó, en este caso, síncope y acceso de urgencia a la guardia. Y también, y ya ahora sí casi terminando, algunas familias con Wolf. ¿Sí? Esto presentamos en Jardín ya hace 20 años, donde encontramos una familia con varios pacientes. Todos fueron ablacionados, pero el paciente inicial, el que está acá, perdón, había tenido una muerte súbita y estos tenían una forma familiar de Wolf con miocardiopatía hipertrófica leve. Hay algunas mutaciones o alteraciones genéticas que dan estas formas familiares de Wolf y que en general se portan muy mal. Bueno, nuestro equipo el CIAD, de nuestro centro en Tucumán, aquí en este caso con la visita del profesor Brugada. Eso es todo. Muchas gracias.